Bienvenidos al curso de Sibelius, los saluda Roberto Profe. Bueno, en este curso vamos a aprender a fondo cómo crear una partitura y aprender a fondo lo que es este programa de notación musical, ¿sí? Bueno, vamos a esperar un poco a que cargue el programa, a que carguen sus plugins. Bien, esta es la primera pantalla que nos aparece, ¿sí? Vamos a maximizar. Bien, en esta pantalla tenemos todas partituras preseteadas que trae el programa, pero nosotros vamos a empezar desde cero y le damos aquí donde dice nueva partitura. Ya lo tenemos seleccionado. Bueno, ahora vamos a elegir esta que dice en blanco, ¿sí? Para crear una partitura desde cero, ¿sí? Desde el principio. Bien, lo primero que vamos a hacer es la configuración del documento. Aquí está la configuración del tamaño de página. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, tamaño carta, tabloide, A5, B5, A4, B4 y diferentes tamaños que le vamos a dar a nuestra hoja a la hora de imprimir, ¿sí? Después tenemos la orientación de la hoja, vertical u horizontal. Por lo general usamos en vertical. Aquí tenemos en configuración personal, tenemos los distintos tipos de fuente que le queremos dar a nuestra partitura, es decir, el tipo de números y de letras que van a aparecer. ¿Ven cómo cambia, por ejemplo, en los números de compás? Elijo otro, ¿ven? Le da otra forma, ¿sí? Es el tipo de fuente. Por el momento lo dejamos sin modificar como viene estándar. Bueno, vamos a empezar a agregar instrumentos. Vamos a este botón que dice cambiar instrumentos. Aquí tenemos toda la sección de instrumentos, ¿sí? Por lo general, esta sección la tenemos dividida por familias de instrumentos, ¿sí? Los instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, etcétera, ¿no? Si vamos aquí a esta pestaña, los tenemos divididos por géneros, ¿sí? Instrumentos para banda, instrumentos comunes, instrumentos de jazz, instrumentos para orquesta, instrumentos surf, para aquellos que dan clases en escuelas, instrumentos de rock y pop, y tenemos instrumentos del mundo, ¿sí? Ahí tenemos dividido por géneros los instrumentos. Por lo general vamos a utilizar esta que dice instrumentos comunes. En este sector que dice buscar, podemos tipear el nombre de un instrumento en concreto que queremos buscar. Por ejemplo, buscamos un piano, ven, acá nos aparece el piano. Con doble clic se nos va a este sector de la derecha, donde nos dice qué instrumentos tenemos agregados a la partitura, ¿sí? Explorando más funciones de esta ventana, por ejemplo, también podemos eliminar cosas de la partitura. Le damos a este botón que dice eliminar de la partitura. Otro botón que tiene esta ventana es el de añadir a la partitura, ¿sí? Por ejemplo, volvemos a añadir el piano con este botón, que es lo mismo que hacer doble clic con el mouse encima del nombre del instrumento. Bien, vamos a buscar, por ejemplo, ahora una guitarra clásica. Le damos clic y luego le damos doble clic para agregarlo a la sección de aquí a la derecha. Bien, ya tenemos nuestra guitarra y nuestro piano. Seguimos explorando las funciones de esta ventana. Tenemos aquí donde dice mover, dice arriba o abajo. Bueno, esto es para acomodar nuestros instrumentos según la necesidad del género musical al que estemos componiendo o transcribiendo, ¿sí? Una vez que tenemos esto preseteado, una vez que agregamos los instrumentos que nosotros queremos, le damos a aceptar. Vamos al próximo paso para seguir configurando nuestra partitura. Lo próximo que tenemos que hacer es la configuración de la indicación de compás. Como verán, acá tenemos los compases simples, los compuestos, algunos compases que ya vienen preseteados para poder empezar a elegir. En el caso de que el compás no se encuentre aquí, debemos crearlo yendo a este botón que dice Otro. Aquí tenemos más opciones para seguir eligiendo los compases. Y por ejemplo, vamos a crear un compás de 7 cuartos. Buscamos el 7, bien.
de 7 octavos, de 7 octavos. Bien. Y le damos a aceptar. Una vez que creamos el compás, como podemos ver, se nos agrega en esta pantalla de configuración de la indicación del compás, ¿sí? Si está el recuadro en rojo, significa que lo estamos seleccionando con el mouse. Bien, ahora vamos a esta sección de acá abajo que dice compás de anacruza. Esto es por si queremos empezar con un compás de anacruza. Para poder hacer esto tenemos que tildar en el cuadradito. Lo tildamos y aquí podemos elegir con qué figura rítmica queremos arrancar el compás, ¿sí? Podemos hacer suma de figuras, si no nos alcanza el valor, por ejemplo. Recuerde que siempre debe estar tildado esta opción si es que queremos empezar con un compás de anacruza. Vamos a hacer un ejemplo, lo tildamos y vamos a empezar con un compás de corchea. Le damos a crear, vamos a ver el ejemplo. Como podemos ver, aquí tenemos nuestro compás solo con un tiempo de corchea. Podemos dejarlo en silencio o agregar una nota. Bien, cerramos el ejemplo y vamos a volver otra vez desde donde estábamos. Creamos un archivo nuevo en blanco. Agregamos instrumentos. Teníamos una guitarra. Agregamos también un piano. Doble clic, lo agregamos y aceptar. Bien, estábamos por aquí. Ya explicamos lo del compás de anacruza, ahora vamos con esta sección que dice tempo. Esto es para poner al principio de la partitura un tempo preestablecido, ¿sí? Por ejemplo, vamos aquí y tenemos todos los tempos disponibles. Esto es si ya sabemos en qué tempo vamos a empezar a componer, ¿sí? Vamos a elegir, por ejemplo, Allegro. Aquí tenemos lo que es la indicación de metrónomo, ¿sí? Para activarlo tenemos que tildar el cuadradito. Bien, por ejemplo, si queremos negra igual 100, ¿sí? Si no queremos que aparezca la indicación de metrónomo, simplemente no tildamos el cuadradito. Bien, seguimos configurando la partitura. Ahora vamos a configurar la armadura de clave. El programa nos da opciones preestablecidas, por ejemplo, las claves que no tienen armadura, como por ejemplo Do mayor, La menor o sin clave, ¿sí? Tonalidades mayores con sostenidos. Tonalidades mayores con bemoles. Tonalidades menores con sostenidos. Y por último, tonalidades menores con bemoles. Bien, por el momento vamos a elegir sin armadura y el clásico Do mayor. Bien, lo último que tenemos que configurar es la información de la partitura, ¿sí? Aquí podemos poner el título de nuestra obra o canción. Acá debemos poner el nombre del compositor barra el nombre del autor, ¿sí? Aquí podemos poner el nombre del letrista, ¿sí? Acá estamos configurando la información de la partitura. En este sector, los derechos y licencias que tengamos sobre la obra. Bien, si le damos tildar acá donde dice crear página de portada, nos va a crear una página, valga la redundancia, una página de portada, ¿sí? Como puede ser el título de la obra, ¿sí? Si lo tildamos, ¿sí? Si no lo tildamos, directamente nos va a aparecer la primera hoja de la partitura, ¿sí? Por el momento lo destildamos. Bueno, y aquí donde dice otros datos, podemos completarlo con datos que consideremos relevantes. Una vez que terminamos de hacer esto, le damos a crear. Y ya prácticamente habremos creado toda la configuración de nuestra partitura, la configuración inicial. Bien, como podemos ver, así va a quedar nuestra partitura, ¿sí? Acá tenemos el título de la obra. Acá tenemos el nombre del letrista. Acá tenemos el nombre del compositor barra del autor.
el tempo que elegimos, Allegro igual 100. Acá tenemos el sistema de la guitarra. Y aquí abajo los dos sistemas del piano. Bueno, recuerden que si no entienden algún contenido o ven que pasa rápido el video, pueden darle pausa para tomarse unos minutos y anotar todo lo que consideren importante, ¿sí? Nos vemos en el segundo video.